Continuando con el mismo circuito, pero ahora vamos a aplicar el análisis por el método del teorema de Thevenin. Por lo tanto, el circuito equivalente que nosotros vamos a tener ahora, lo vamos a aplicar el teorema de Thevenin ahora entre las terminales de la fuente. O sea que yo quiero aplicar el voltaje aquí, determinar el voltaje en la fuente de corriente de 0.5 amperes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para determinar aplicar este método? Vamos a abrir el circuito, se retira la fuente de corriente y vamos nosotros a medir el voltaje de Thevenin entre esas dos terminales, y es el que vamos a notar en el circuito equivalente de Thevenin. Por lo tanto, vamos nosotros a las características físicas o experimentales del circuito. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nosotros tendremos nuestro circuito ya armado, como lo hemos hecho en los anteriores videos, donde tengo la fuente de tensión, tengo el voltmetro que me va a registrar el voltaje de la fuente de 50 volt, y entre las terminales de la donde va la fuente, observemos, quitamos la fuente de alimentación, está abierto. Por lo tanto, entre sus terminales conectamos el voltmetro para poder medir la tensión de Thevenin. Por lo tanto, vamos nosotros a elaborar lo siguiente. Tendremos pues nuestra fuente, energizamos la fuente. Ahí está la fuente energizada, y ahora vamos a ver nosotros el voltaje que le vamos a aplicar. Le estamos aplicando 50 volts. Por lo tanto, empezamos a variar 15, 24, 40, y nuestro voltmetro que me va a medir la tensión de Thevenin también está aumentando. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos aproximadamente el voltaje de la fuente que tiene un valor, ¿sí? Un valor de la fuente en el voltmetro es de 50.7. Por lo tanto, el voltaje o la tensión de Thevenin es 19.2 volt. Esto lo checamos en nuestro circuito y lo anotamos por acá. Por lo tanto, aquí tendremos nosotros el circuito equivalente de Thevenin y tendremos aquí nuestro voltaje de Thevenin. Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar? La resistencia equivalente de Thevenin. ¿Qué es lo que hacemos para este caso? Nosotros abrimos el circuito, quitamos aquí la tensión y ahora vamos a medir la resistencia de Thevenin. Para poder medir la resistencia de Thevenin, retiramos la fuente de tensión, ¿sí? Retiramos esta fuente de tensión y la sustituimos por un conductor, por un puente. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a medir la resistencia de Thevenin entre esas terminales. Entonces, ¿qué suele suceder? Retiramos la fuente, aquí está retirada la fuente y la sustituimos por un puente, unimos las dos terminales y vamos a medir la resistencia entre la fuente de corriente, y tenemos una resistencia de 84, aproximadamente 84 ohms, que esa sería la resistencia de Thevenin.
llegamos al circuito y ya tenemos nosotros nuestro circuito armado, energizamos la fuente y tengo un voltaje de la fuente de tensión de 49, aproximadamente los 50 volts. Por lo tanto, nuestra corriente aquí, la fuente de corriente, nos debe dar 0.5. Energizamos la fuente de corriente. Energizamos la fuente de corriente y tengo 0.5. Ahora vamos a medir el voltaje entre las terminales de la fuente. Como ya tengo dos aparatos, voy a desconectar el de la corriente. Ok, entonces aquí estamos precisando porque sí, la característica de la fuente, el circuito, la corriente, la estoy transformando, sí, a las características de la fuente de tensión. Por lo tanto, el sentido de las corrientes, los sentidos de la corriente ahora que vamos a tener en el circuito va a ser en la parte hacia abajo. Y aquí tendremos esto, va a ser en la parte de que tengamos nosotros en sentido, ¿sí?, opuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Las características del voltaje en la resistencia 84, que es igual a la de las fuentes, resumiendo, como las fuentes, la suma de las fuentes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Por lo tanto, aquí tenemos nuestro circuito, la diferencia de las corrientes con la tensión, y me da un voltaje de 17.64. Regresamos nosotros al circuito experimental, variamos las características de tensión. Ahí tengo la de la fuente que nos da un valor de los de 50 y nos ya habíamos ajustado la fuente de corriente y tenemos un voltaje entre las terminales de la fuente 19.3, ¿sí? Entonces este es el calculado y el medido. La voltaje es igual a 19.3 volt, que es muy idéntico o parecido al que tenemos el calculado con el medido, ¿sí? Entonces aquí está el ejercicio desde el punto de vista en forma experimental. Bueno, pues una vez más vamos a concluir con este ejercicio haciéndolo por un método diferente y determinando el parámetro en una parte diferente para no estar repitiendo el seguimiento en la solución. Por lo tanto, ahora vamos a plantear, como lo hicimos experimentalmente, las características del voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, vamos a tener que resolver este circuito aplicando el teorema de Thevenin. Por lo tanto, ¿qué nos dice el teorema de Thevenin? Yo puedo determinar una resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, yo puedo llegar a un circuito equivalente de Thevenin, donde debo determinar la resistencia de Thevenin, la fuente de tensión de Thevenin y el elemento donde quiero conocer. En este caso es la fuente de corriente, que la tengo en este sentido, ¿sí? La fuente de corriente de 0.5 amperes, y nos piden la tensión que vamos a tener entre sus terminales, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer el primer camino, que es determinar el voltaje de Thevenin. Para determinar el voltaje de Thevenin, pues me voy a auxiliar aplicando el análisis de mallas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Tengo la malla 1, malla 1, voy a tener que 550 es igual a ¿quién? A 100, que multiplica la corriente I1 menos la corriente I2 más 75, que multiplica ¿quién? A la corriente I1 menos la corriente 2. Por lo tanto, más no interviene la malla 3. Por lo tanto, resolviendo este sistema de ecuaciones, me va a dar que 50 va a ser igual a 175 y 1 menos, tengo que la corriente en la malla número 2, que va a tener 175 menos, aquí también tengo 100 menos 175 y 2 más 0 y 3. Por lo tanto, aquí tengo la ecuación, la primera ecuación, la ecuación de la malla 1, la que corresponde a esa malla. Por lo tanto, ahora, ¿qué sucede para la malla 2? La malla 2 es la más grandota.
Por lo tanto, yo tengo que 0 fuente de tensión es igual a ¿quién? A 100, que multiplica al I2 menos la I1, más 200 I2, más 50, que multiplica ¿quién? A I2 menos la I3. Seguimos el camino, ¿sí? Más 75 y 2, si se alcanza a ver, más 75, ¿sí? Y 2, 75 y 2, menos y 3. Por lo tanto, resolviendo este sistema de ecuaciones, voy a tener que va a dar que lo siguiente, que 0 es igual a menos 175 y 1 más 502 menos 125 y 3. Y esta es la ecuación número 2. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Cerramos la ecuación 2 para poder definir, ¿sí?, este circuito. Y ahora nos resta determinar el estudio de la ley de Kirchhoff de tensiones en la malla 3. Esta es la malla 3. ¿Qué es lo que sucede? Tengo 0 fuentes de tensión, es igual a ¿quién? A 75, que multiplica a I3 menos la I2, más 50, que multiplica a la I3 menos la I2, más 20, que multiplica a la I3. Por lo tanto, esta ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. 0 es igual a 0 y 1 menos 125 y 2 más 145 y 3. Y aquí tengo la tercera ecuación. Ya tengo esas 3 ecuaciones. Por lo tanto, ahora vamos a definir nuestra matriz. ¿Y cuál será la matriz? A ver si aquí nos queda en este espacio. La matriz va a ser la siguiente. Va a ser que 175 menos 175, 0. La otra va a tener que menos 175, 2, 500 y menos 125. La última tengo 0, menos 125 y 145. Por lo tanto, aquí tengo la I1, la I2 y la I3, que esto es igual a 50, 0 y 0. Y aquí tengo esto en forma matricial. ¿Estamos de acuerdo? Y eso sale de la ley de Kirchhoff de tensiones de cada una de las mallas o lazos. Ahí tengo la ecuación. Por lo tanto, vamos a resolver y vamos a poner por acá la corriente I1. Bueno, ya establecimos las corrientes de malla para poder utilizar el pizarrón. Aquí le damos un recorrido a nuestro circuito para poder visualizarlo. Y eso sí que quede muy claro. Nosotros deberemos llegar a demostrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en este circuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿Sí? Esto, ¿no? Recordar que es a lo que tenemos que demostrar ahorita primeramente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esa respuesta de las corrientes las vamos a denotar aquí abajo. Yo tengo que la corriente I1 es igual a 0.5115 amperes. La I2 es igual a 0.2361 amperes y la I3 es igual a 0.198 amperes. Esa es la respuesta a esa matriz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario? Ya tenemos las características de la corriente. ¿Alguna duda? Está el planteamiento del circuito, por lo tanto vamos a
utilizar el pizarrón borrando las ecuaciones de mallas. Aquí borrando todo esto. Esto lo borramos, que ya lo interpretamos acá en forma matricial. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? El voltaje de Thevenin, de acuerdo a esto, voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en la resistencia de 75 ohm, más o menos vamos a ver el voltaje en la de 75 ohm asurado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en el voltaje de la de 75? Va a ser igual a 75 que multiplica ¿quién? A la corriente I1 menos la corriente I2. Por lo tanto, el voltaje en la de 75, sustituyendo valores, me da 75. La I1 vale 0.515 menos la I2, que vale 0.236. Por lo tanto, este voltaje en esa resistencia nos da un valor de 21.375 volts. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a determinar el voltaje en la resistencia asurada. El voltaje aquí, por tanto, el voltaje en la resistencia de 75 va a ser igual a 75 que multiplica ¿quién? A la I3 menos la I2. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos lo siguiente, que el voltaje en la de 75 asurado va a ser igual a 75 que multiplica I3, 0.198 menos la I2, 0.236. Por lo tanto, este voltaje en la de 75 nos da un valor de menos 2.44 volts. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, utilizando esta ecuación, yo tengo que aquí es positivo también en esta corriente y aquí también es, la corrección es, aquí es de esta manera. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que el voltaje de Thevenin va a ser igual a 21.375 menos 2.44. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin nos va a dar un valor de aproximadamente 18.975 volt, que este voltaje de Thevenin es muy próximo al voltaje que tenemos acá. ¿Ok? Y ahí tengo ya desglosado ese voltaje de Thevenin. ¿Alguna duda, algún comentario? Reagrupamos todo esto y tenemos ya la primera acción del voltaje de Thevenin para el circuito equivalente de Thevenin. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Para proseguir, seguimos el seguimiento y ya demostramos la primera parte aplicando el teorema de Thevenin para este circuito y determinamos el voltaje de Thevenin. ¿Ok? Y eso ya es teórico y esto con lo medido. Y estuvimos en el circuito en forma experimental. O sea, pasamos del experimental a lo teórico. Normalmente el 90% pasan de lo teórico a lo experimental. Y eso cuando se tienen los elementos, cuando se tienen los recursos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos ahora a la siguiente parte, la segunda parte, que es determinar la resistencia de Thevenin. Bueno, después de esa música de relajamiento, pues sobre todo para estos muchachos que van a presentar el ETS, esperemos que este circuito les sirva para poder solventar todas las dudas, porque aquí hemos aplicado supermallas, supernodos, mallas, nodos, Thevenin, ¿sí? Por lo tanto, está muy completo este circuito. Por lo tanto, ahora vamos a determinar la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que hacemos para determinar la resistencia de Thevenin? Las fuentes de tensión se retiran y entre su lugar
se pone un puente, no un corto, se pone un puente, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos el circuito para poder hacer la acción y visualizar cómo están conectadas las resistencias. Veamos el circuito, contemplemos el circuito, ¿sí? Ahí está el circuito. Lo pueden visualizar, lo pueden ver, ¿sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No hay dudas? Ese es en forma original y hay que reducir el circuito y determinar la resistencia. ¿Qué es lo que sucede? Estas dos resistencias están en paralelo. Estas dos resistencias no están, estas dos no están en serie. Entiéndase bien. Hay que comprender aquí este hecho. Importante, importante. Esta resistencia con esta resistencia no están en serie. Porque muchos se van a, estas dos están en serie, el equivalente es decir, en paralelo con esto, y ya plantearon la solución del circuito. Y no están en serie. Voy a explicar la razón, el por qué. ¿Qué es lo que sucede si yo aplico la ley de Ohm para determinar la resistencia de Thevenin? Va a ser a un voltaje sobre quién, sobre una corriente. Si armamos el circuito, yo aquí tengo un voltaje, por lo tanto voy a poner aquí un positivo y aquí el negativo. La corriente va a circular en este sentido y aquí en este sentido. Esta corriente viene por esta resistencia, llega a este nodo. De este nodo viene para acá y de este nodo viene para acá. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que sucede? Llega a este punto. Si esta corriente viniera para acá, ¿sí? Que sería la misma, entonces sí estarían en serie. Pero tengo este elemento, esta resistencia, aquí va a haber una corriente que va a tratar de llegar a la fuente de tensión. Por esa razón no están en serie. Entiéndase bien, hay que contemplar, hay que visualizar, hay que pensar y hay que razonar. No están en serie. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, hay que hacer aquí, podemos hacer aquí una transformación de un circuito pi a un circuito T. Estoy de acuerdo. Y están en lo correcto. ¿Ok? Pero vamos a utilizar, ya que utilicé aquí la ley de Ohm para la resistencia de Thevenin, pues ¿qué es lo que sucede? Yo voy a determinar el voltaje de Thevenin sobre una corriente de short circuit o de cortocircuito o una corriente de Norton, ¿sí? Para utilizar este circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, si voy a utilizar esta acción, yo tengo que determinar una corriente y voy a activar la fuente de 50 volt. Y ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Entre este punto voy a hacer un puente. Y ahí voy a determinar la corriente de short circuit o la corriente de Norton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Planteamientos? ¿No? Bueno, ahí está nuestro circuito. Visualicémoslo y entiéndanlo bien. Entiéndase bien, ¿sí? No quiero que a mí me echen la culpa de que yo dije. No, ahí está. Y si me equivoco, tienen el comentario y lo pueden hacer. Yo soy materia dispuesta para aclarar y visualizar mi error. ¿Sí? Porque aquí, pues, el pizarrón está muy pequeño. Y me puede acarrear ese error, pero tengo 50 alumnos que son los que visualizan. O tengo 150 alumnos o suscriptores, ¿sí? O interesados en el tema. Y lo pueden hacer. Está abierto. Bueno. Entonces ya tenemos aquí nuestro circuito. ¿Qué es lo que va a pasar? Híjole, pues yo tengo un circuito con 1, 2, 3, 4 mallas. ¿Sí? Híjole, pero mi calculadora científica no puede resolver una matriz de 4 por 4. Entonces me voy a quedar a medias, me voy a quedar atorado. Porque no tengo una calculadora que me dé una mayor resolución en una matriz, ¿sí? De m por n mayor que 3. Y como no más tengo una calculadora para resolver una matriz de 3 por 3, pues voy a tener que usar una herramienta. Voy a utilizar la herramienta de una transformación. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a transformar este circuito pi a un circuito T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Por lo tanto, aquí le voy a llamar esta una resistencia RA
una resistencia RB y una resistencia RC. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con RA? RA va a ser el producto de 50 por 20 sobre 50 más 20 más 75. Y aquí tengo que la RB va a ser igual a ¿quién? RB al producto de 20 por 75 sobre la suma, igual. Y la RC va a ser igual a ¿quién? La RC tengo que 50 por 75 sobre la suma. Y aquí voy a tener un valor de esas resistencias de la siguiente manera. Aquí voy a tener 6.9 ohms. Aquí voy a tener 10.34 ohms. Y por último tendré 25.9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora en nuestro circuito? En este circuito esto va a desaparecer. Esto va a desaparecer. Y esto también va a desaparecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Y ahora sí, tengo una ecuación donde voy a tener la malla 1, ¿sí? Voy a tener que, por acá, la malla 2, y voy a tener por acá la malla 3, ¿ok? Es más que fácil. Regalado, sencillo ya. Lo difícil lo volvimos sencillo haciendo esa herramienta de la transformación. Esa es la gran ventaja de poder transformar los circuitos. Entonces, ahora sí, pues ¿qué es lo que sucede? Con estas acciones yo tengo que la malla 1, para la malla 1, voy a tener la siguiente ecuación. ¿Sí? Para la malla 1 voy a transcribir y tendré que la matriz va a ser la siguiente. Ya lo voy a hacer en forma matricial. En forma matricial me va a quedar lo siguiente: 175 menos 100 menos 75, que multiplica a la I1, que esto es igual a 50. La siguiente es menos 100, 332.8 menos 25.9, y aquí tengo menos 75 menos 25.9 y 111.24 y 2 y 3, 0 igual con 0. Y ahí tengo esa forma, esta ecuación en forma matricial. Sencillo, aquí ya tenemos la gran herramienta, la gran sabiduría que yo tengo. La malla 1 tengo 100 y 75. ¿Sí se alcanza a ver? Yo tengo 100, 75. Tengo aquí. Pero tengo esta de 100 que es común para la malla 1 y la malla 2, menos 100. Y esta es común para la malla 1 y la 3, es menos 75. Y así hacemos para las otras dos. Por lo tanto, la corriente, para no ser tanto largo el tiempo, I1, I2 y la I3, voy a tener los siguientes valores. La I1 va a ser 0.608 amperes. La I2, 0.2186. Y la I3, 0.461 amperes. Y ahí tengo la respuesta a ese circuito. ¿Ok? ¿Algún comentario? Vamos a borrar esto porque esto ya ustedes ya lo visualizaron. Ahora ya tengo esas corrientes. Ahora, ¿cuál va a ser la corriente de cortocircuito? ¿Cómo determino la corriente de cortocircuito? En esta corriente de cortocircuito tengo la malla
2 y la malla que la malla 3 con este sentido. Entonces la corriente cortocircuito va a ser la corriente 3 menos la corriente 2. Por lo tanto, la corriente de cortocircuito, la corriente 3 nos da 0.461 menos la 2, 0.2186. Por lo tanto, esta corriente de cortocircuito me va a dar un valor de 0.2424. Ya tengo la corriente de cortocircuito. Ahora sí, ¿qué es lo que sucede? Pues aplico la ley de Ohm, donde el voltaje me dio 19.2 sobre 0.2424 amperes. Por lo tanto, esta resistencia de Thevenin nos va a dar un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto tendremos ese valor? Nos va a dar aproximadamente aquí el valor que yo tenía, que son 84, me va a dar que como 80. Esto me va a dar aproximadamente, no tengo ahorita la calculadora aquí, no, me da 80 aproximadamente. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Tengo el valor muy próximo a esa resistencia de Thevenin para este circuito. Ok, y ahí está la solución. Por lo tanto, sustituimos los valores y hacemos el planteamiento acá. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Cómo voy a determinar en este circuito? Ya tengo, pues, ¿cómo determinaré el voltaje? Ya tengo el voltaje de Thevenin. ¿Cómo determino el voltaje en la fuente? Cuando tengo una fuente de tensión y una fuente de corriente en serie en ese circuito equivalente. ¿Cuál sería ahora el planteamiento a la solución? Aquí es otra atorón que tienen los muchachos. Otra manera que no la visualizan. Porque dicen, pues la corriente en esa rama, perdón, la corriente en esa malla, pues es 0.5 porque tengo la fuente de corriente. Pero también tengo una fuente de tensión. Por lo tanto, ¿qué es lo que se plantea para hacer esto? ¿Sí? Pues transformamos la fuente de tensión a una fuente de corriente. Entonces pongo la resistencia en paralelo, tengo la resistencia aquí en este sentido, y aquí tengo 0.5 amperes, aquí tengo la resistencia de Thevenin, y aquí tengo este voltaje. Me va a dar que esa corriente me va a dar igual al voltaje 19.2 entre los 84, y ya termino el voltaje en este punto y este punto. Resuelto, ley de Kirchhoff de corrientes, y lo resolvemos. ¿Ya vieron? Ahí está el chistecito, los detallitos insignificantes, pero muy dados a equivocarse, muy dados a cometer el error, y ahí están los resultados en su índice de reprobación, porque no sabemos visualizar y razonar el planteamiento y la solución de los circuitos. ¿Sí? Y esto es sencillo en el pizarrón, pero ya en la realidad ya son otras cosas. Allá es otra historia, como decía mi abuelo. Cuando termines tu carrera, todo lo que vas a ver es teórico. Cuando salgas al campo, allí sí es otra realidad, y eso es lo que te va a dar de comer. Allá afuera. Eso te va a dar un título, nada más. Pero hay que defender el título con el conocimiento. No nada más es tener el título y ya soy ingeniero. Ya, quiero ganar las riquezas. No, todavía nos falta muchísimo para poder tener una estabilidad socioeconómica. Pero bueno, esta es una herramienta, jóvenes, y es una parte de la carrera. Y de aquí sigue análisis 2, donde ya es más complejo, pero la ley de Ohm se cumple. Bueno, ¿dudas? ¡No los escucho! ¿Dónde andan? ¿No están por ahí? ¡Hablen! ¡O callen para siempre! ¿Dudas, dudas?
Podemos borrar. Bueno, muchachos, me despido. Y suerte para aquellos que van a presentar el ya título. Mucha suerte. Todas tienen hora y mañana es el examen. Bueno, hasta luego.